Creo que es un honor para todos los alcañizanos estar hoy aquí, en esta Casa de Aragón de Barcelona, y presentar la guía turística de Alcañiz. Un lugar que nos ha acogido con los brazos abiertos y que yo solo deseo pues que cuando toda esta gente pueda venir a Alcañiz se le trate con el mismo trato que nos están tratando a nosotros, que es verdaderamente formidable, espectacular, un ambientazo espectacular. Queremos que sea una ciudad para vivirla, una ciudad que merezca la pena venir a visitar y que realmente pues que esté todo el mundo muy contento cuando nos pueda visitar. Ha tenido una gran y tendrá una gran repercusión tanto en Barcelona como sobre todo en Alcañiz, porque el senador y el alcalde de Alcañiz sobre la Semana Santa, a la que aconsejo que vaya todo el mundo que pueda. Que la cultura del turismo no tiene fronteras, ¿no? De hecho, España es uno de los países más visitados, ¿no? Año a año batimos récord de turistas, ¿no? Yo creo que es un factor importante de economía dentro de nuestro país, dentro del Producto Interior Bruto, y por lo tanto Alcañiz tiene que aprender, ¿no? Y tiene que ver que el turismo también puede ser un sector, ¿no?, económico en el que podemos trabajar, a partir del cual podremos generar unos ingresos muy importantes para la ciudad. Y yo creo que es fundamental, ¿no?, estas presentaciones en las dos ciudades más importantes de España, ¿no?, en Madrid primero, en Barcelona, ¿no? Yo quiero agradecer a Ángel Barón, ¿no?, la generosidad que ha tenido en cedernos este espacio, que para nosotros ha sido un orgullo poder presentar esta guía turística de Alcañiz y sobre todo dar a conocer nuestro patrimonio histórico y cultural, dar a conocer nuestras tradiciones, ¿no?, la Semana Santa, las carreras. Por lo tanto, muchas cosas que nos unen, productos típicos que están degustando, ¿no?, que vienen sobre todo diferenciados por las denominaciones de origen que tenemos en el Bajo Aragón. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer y tenemos mucho que vender, y para venderlo hay que venir a las mejores ciudades. No se podemos vender Alcañiz desde Alcañiz, hay que salir fuera, nos tienen que ver, nos tienen que dar a conocer, y yo creo que con el potencial que tiene Alcañiz estoy convencido de que muchísima gente va a venir a visitarnos. Hoy esta presentación de la Semana Santa, etcétera, creo que desde aquí podría y quiero invitar que todo el mundo vaya a Alcañiz, no solo para Semana Santa, sino en cualquier momento del año. Pues muchas gracias. A la bandera de España le debían de poner una rosa catalana y un clavel y un clavel aragonés, y a la bandera de España